viaje con vos entonces para hacerte compañía hasta las 7 de la tarde. No sé si el sábado que viene habrá programa, porque esto de esta indecisión de que juegan, no juegan, juegan, no juegan. Chicos, jueguen de una vez por todas, así también nosotros podemos hacer tranquilos, o el programa o descansar en casa, escuchando por supuesto el ET10, el clásico santafesino. Desde ya, o ir a la cancha. Ir a la cancha también, o sea, sí, hay que ir, me parece, creo que se conserva esto de que solo participan las hinchadas locales. No, la verdad que no sé. Es una buena pregunta. Me parece que en la Copa no. Bueno, vamos a preguntarle ahora cuando vengan los chicos de 10 en Deportes, a ver qué es una buena pregunta. Marcelino, bueno, vamos a hablar. Perdón, ya no tenemos ni AFA. Se afanaron todo. Bueno, Marcelino Mayna, la pregunta que había surgido en el programa anterior había sido justamente qué significa ser independiente en el siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado. Entonces, ¿cómo se entiende la independencia en el siglo XXI, en el año 2016? Me parece interesante recuperar, como hablábamos en el corte, desde el siglo XIX, las distintas maneras y tonos con los que la conmemoración de la independencia y de la Revolución de Mayo fue progresando a lo largo de la historia argentina. Habitualmente, si uno buscaría simplificar al extremo esta intervención, podría plantear que la Revolución de Mayo y lo que luego vienen a definirse como las fiestas mayas en conmemoración de 1810 siempre representaron más el lugar de Buenos Aires frente al resto del territorio que el lugar de las provincias en conjugación y vinculadas a Buenos Aires. En resumidas cuentas, las conmemoraciones en torno a Mayo, al menos durante el siglo XIX, estaban vinculadas al lugar preponderante de Buenos Aires, aun cuando el Estado argentino no había terminado de configurarse como tal. Estoy hablando inclusive antes de 1880, por ejemplo, que podría ser tomada como la fecha típica de referencia para hablar de un Estado en nuestro país ya consolidado. En cambio, las conmemoraciones en torno al 9 de julio representaron siempre más el lugar de aquellas provincias no cercanas a Buenos Aires, por momentos rivales de Buenos Aires, a lo largo del XIX y durante el siglo XX. La mayoría de los trabajos que hay en torno a estas festividades, en el campo de la historiografía y de la ciencia política, recuperan esta idea. Hay como un movimiento pendular en torno a las conmemoraciones de Mayo y del 9 de julio. Por momentos predomina y se le da relevancia a una, por momentos esta se ve deteriorada al jerarquizar la otra. Ejemplo de esto es el centenario, 1910. 1910, tal como ocurrió en el 2010, es un momento angular, es un momento de referencia, un hito en la historia argentina por un montón de cuestiones, entre ellas el centenario de Mayo. No es tanto el caso de 1916. No es tanto el caso de 1916 para la conmemoración del centenario de la independencia, que no tiene ni los rigores ni la envergadura en cuanto a los festejos que tiene Mayo de 1910 o como tuvo Mayo del 2010 hace pocos años atrás. Claro. En los dos casos hay ciertas correspondencias ahí interesantes de reconocer en el recorrido histórico de cómo el Estado argentino conmemora sus momentos que se pueden pensar como hitos fundacionales, como lugares de origen de la nacionalidad, bastante simétricos a lo largo de estos 200 años. No, perdón, estás marcando entonces que se ha celebrado mucho más 1910, 2010, el bicentenario de la Revolución de Mayo, que no tanto o no se celebró con tanta fuerza la independencia en 1916 y en 2016. Exacto. No obstante, siempre hubo esfuerzos, en especial por las experiencias políticas de mayor peso, de mayor vigor, por capturar, permitime este término, estas efemérides e incorporarles al interior representaciones, significaciones vinculadas a cada proyecto político. El ejemplo más contundente y habitualmente citado es en 1947, durante el segundo año de presidencia de Perón, en su primera presidencia obviamente, la declaración de la independencia económica, llevada a cabo el 9 de julio de 1947 en el
en el momento en que se conmemoraba 151 años de la independencia, digo, la declaración de la independencia económica en Tucumán. Pero ¿qué hay ahí? Una operación también de construir hacia el interior del régimen político peronista un hito de referencia que conjugue ese presente, 1947, con aquel pasado, 1816. Son esfuerzos bastante significativos y son esfuerzos que se dan a lo largo de la historia argentina del siglo XX, también durante las experiencias dictatoriales. Las experiencias dictatoriales, o sea, aquellas que surgen luego de los golpes de Estado, pretenden recuperar, buscan construir lazos fuertes con el pasado. ¿Para qué? Entre otras cosas, para legitimar esa experiencia autoritaria que ha surgido a partir de una interrupción constitucional. Entonces, de alguna manera, creo que en estos minutos uno podría empezar a pensar la fortaleza que tienen las efemérides, el lugar que ocupan estas en la construcción de un imaginario nacional, y luego ir lentamente llegando a en qué escenario se cristalizan estas conmemoraciones de una manera más cotidiana, rutinizada, mecánica prácticamente a lo largo de los años. En la escuela. Y la escuela ha sido, sigue siendo y fue en sus orígenes un instrumento donde desde el Estado se construyó y empezó a generar un proyecto de nación, o una manera de pensar la nación, mejor dicho, en donde determinadas asignaturas que se impartían en la escuela, más las efemérides, más el lugar de los actos escolares, trayendo las efemérides a la rutina pedagógica, la rutina escolar de todos los días, contribuían a esa construcción de una perspectiva sobre la nación, que aún hoy, casi desapercibida, sigue viéndose en cada uno de los establecimientos escolares, desde el momento de entrada al horario escolar hasta el momento de salida, desde el momento de cómo se conmemora, de qué lugar se le da cada efeméride, de qué palabras se dicen, de qué acciones se ritualizan o se convierten en prácticamente sacras, o sea, intocables. Eso, empezar a desnaturalizar esos lugares, me parece que es algo interesante para pensar la independencia, para pensar la revolución del 10 en el siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI a partir de tu introducción. Un siglo XXI que está atravesado por una urdimbre de fenómenos de globalización, o sea, una red de construcciones que globalizan las prácticas políticas, las prácticas culturales y que de algún modo interpelan, o sea, ponen en jaque los presupuestos, las consideraciones previas, las maneras de pensar la nación con las que crecimos nosotros, con las que han crecido las generaciones anteriores. Entonces, ahí entraría a jugar, me parece, la idea de cómo pensar esa palabrita tan aparentemente simple, que es la de independencia, para el siglo XXI, cargadísima de nuevos significados y tensionada por muchísimas novedades que desde al menos 2001 para acá se van registrando cotidianamente, que vamos viendo cotidianamente. Y la que somos contemporáneos además. Marcelino Mayna, 200 años de independencia que todavía generan revuelo, a pesar de que ya pasaron un par de semanas del festejo propiamente dicho, pero te pregunto algo ya un poco saliendo de la columna y esto a nivel más personal. 200 años de historia. 5 cosas para celebrar de estos 200 años de historia. 5 cosas para celebrar en el territorio argentino. A un pesimista pedirle 5 cosas para celebrar es mucho. Es que justamente por eso apunto eso, porque has hecho una revisión histórica, has hecho una reflexión también que tiene que ver con los desafíos que tenemos. 5 cosas que podemos celebrar como nación joven. La más significativa de todas es diciembre de 1983, el 10 de diciembre de 1983. Ajá. La construcción de la democracia en Argentina a partir de ese diciembre de 1983. Bien. Lo considero un hecho ineludible. Me restrinjo a la historia argentina reciente, de algún modo, para convocar a la reflexión en conjunta, para el debate en torno a esto. Luego, diciembre de 1985, con el cierre del juicio a las juntas militares. Bien. El final del horror, al menos el intento de finalizar con el horror. Me parece que es un hecho contundentemente significativo.
por una deformación profesional, quizás tuya y mía y de muchos que estamos acá, la aprobación de la ley 1420, allá en el lejano 1884, es un hito, pero de extraordinaria relevancia, porque construyó, a ver, lo digo de otra manera, dio forma a la construcción de los argentinos y de muchos otros fenómenos, entre ellos los procesos de alfabetización que hicieron de la Argentina lo que es, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Bien. Es la ley de educación, la primera ley de educación 1420, impulsada por el primer Congreso Pedagógico Nacional en 1882. Bien. Cuarto, ya ahí se me vuelve un poco complicado, pero creo que yendo más hacia el siglo XX, me parece que pensar algo que no logró ser, pero que podría haber sido interesante, sí, y que quizás nos tensione para provocar una nueva. Creo que la reforma del 94 prometió muchísimo y dio muy poco. La Constitución. La Constitución, que hoy está vigente de 1994, fue un momento y un escenario en donde se pudo haber redefinido el hecho liminar de nuestra convivencia cotidiana y de nuestros fundamentos políticos. Se avanzó un poco, pero aún quedan varios tramos de esa vieja Constitución del 53 por discutir, artículos que no se pudieron tocar y que podríamos volver sobre ellos para repensar una Argentina de cara al siglo XXI. Entonces, ahí hay un fenómeno, me parece importante. Y creo que aún nos queda reflexionar, y esto ya no es un hecho positivo de ninguna manera, cuando lo diga va a ser una obviedad, pero queda aún por reflexionar cuán fuerte fue el quiebre del 2001. Aún queda por pensar, me parece, por escribir, por indagar, cuánto ha quedado roto de aquel proyecto, por ejemplo, de la ley 1420 a partir del 2001. ¿Cuánto ha quedado roto en las deudas de la democracia a partir de aquel diciembre de 2001? ¿Cuánto debemos repensar ese diciembre de 2001 para empezar a pensar una Argentina diferente, en donde la noción de democracia no quede restringida exclusivamente a la convocatoria electoral, sino se densifique como tal? En ese sentido me parece que no es tanto como algunos pretenden el 2003, sino el 2001, un momento clave, no por lo positivo, reitero, sino por todo lo que ahí como núcleo duro de reflexión continuamente nos convoca. Bien. Repasando bien. Entonces, Sí, diciembre sí. del 83, repasando entonces, diciembre del 85, la ley 1420 y de alguna manera para pensar la reforma constitucional y el 2001. Excelente. Un recorrido de 200 años de historia, resaltando incluso hechos que son claves dentro de nuestra vida como país. Interesante. Marcelino Mayna, nuestro profesor de historia, realmente... Mirá, los aplausos del público. Es más, es como que se me pianta un lagrimón, me emociona. Porque incluso logramos sacar el Marcelino Mayna que pueda hacer también una lectura más visceral, podemos decirlo así. Me gustó esta columna de historia. La voy a guardar entre los tomos que tengo en la biblioteca de historia. La vamos a poner, ya la vamos a subir al Facebook también para que aquellos que quieran revivirla la tengan a mano. Piquinave, vamos a la música y en un ratito hablamos de medio ambiente porque estamos anticipando la agenda de agosto. Mirá si nos somos adelantados. Todos los días es el día del árbol. Y en un ratito nosotros vamos a homenajear al árbol. ¡Música! Y hablando de árboles, de plantas y demás, cactus. Para vos, Alba, para vos. Un cactus suaviza